Este comité tamén ten como principio básico a pedagogía, deixar as cousas claras, tratar de sacar un pouquinho de claridade ante tanta escuridade, non? Hai unha máxima que dice que quen minte engana, quen engana minte. Señor Presidente da Xunta, Conselleira de Medio Rural, Secretario Xeral do Medio Rural, e as persoas que les teñen de confianza, asesores e que les nombraron, pois ou se enganan a eles como responsables máximos ou están mentindo e sabéndolo, non? Denuncian la falta de medios y de información veraz en cuanto a superficie quemada, efectos y daños. Quienes trabajan en las labores de extinción aseguran además que se enfrentan a un nuevo y poderoso enemigo, el cambio en el tipo de incendios que se está produciendo debido a la modificación de la vegetación. Ahora el monte arde a una velocidad imposible de controlar. Que un tipo de vegetación que está evolucionando hacia ese modelo, que viene muy ligado al abandono del monte y al abandono del rural, trae consigo un peligro intrínseco para los núcleos poblacionales, muy grave. Porque con esas veces de propagación es muy difícil que en un servicio contra incendios, ni mejor preparado del mundo, pueda contener un fuego de esas velocidades de propagación. A esto hay que sumarle la reducción de las torretas de vigilancia y la desaparición de las brigadas de vigilancia móvil, por lo que los fuegos se están detectando más tarde. A mayores, el parque móvil tiene una media de 15 años y no tienen bombas de alta presión. Las bombas de alta presión son necesarias, primero, porque tienen un aporte de potencia de agua mucho mayor, son mucho más eficaces en el consumo de agua y protegen mucho mejor al brigadista y a la estructura que tiene que proteger. La Xunta de Galicia, de una forma, no sé si política, lo está claro que técnicamente no lo hace, decide no reponer durante años vehículos autobomba nuevos para un servicio que está lleno de autobombas viejos. Eso actúa de forma negligente en el sentido, desde el punto de vista de los trabajadores, lógicamente, la gente que se pone enfrente del fuego. Las pérdidas que se producen han llegado a ser en el incendio de Cualedro, por ejemplo, de 50 millones de euros en 24 horas. A cidadanía ten que contestar xa a esta irresponsabilidade desta Xunta de Galiza que parece que está descubrindo que en estes momentos, despois de tantos anos gobernando, de que hai incendiarios en este país e de que hai un grave problema en esta provincia, parece que o están descubrindo ahora. De todas formas, non están buscando ningún tipo de solución se a cidadanía ten que salir á rúa. Por esa razón convocan una concentración el próximo jueves, día 10, a las 8 de la tarde en la Plaza Mayor.